Estamos en una situación económica lamentable, con una inflación disparada. Para esa gente que no tiene capacidad de compra, para esa gente que necesite ese dinero, no les pagamos. O tardaremos 2 años en pagarle. No hay ninguna línea en materia del alquiler que digamos que está bien gestionada o pagada en tiempo y forma. Este es el mayor fracaso del Gobierno de Aragón. En 7 años, cada año, estas ayudas del alquiler se pagan más tarde. Y estamos hablando de la línea general, pero si habláramos de la línea COVID todavía peor, es un fracaso mayor. Este gobierno es el social, digital, verde. ¿Social de qué? ¿Social de qué? ¿A quién están ustedes ayudando? ¿A estos que ponen las bases? ¿A estos que cumplen perfectamente con las bases y tienen derecho a esas ayudas y ustedes no se las pagan hasta que no pasan 24 meses? ¿Eso es ser social? ¿Eso es ayudar a la gente que lo necesita? ¿Al que no tiene ingresos? ¿O al que los tiene muy limitados? ¿Y estos qué? ¿Qué les decimos desde aquí? ¿Les vamos a arreglar algo? ¿Van a cobrar ya? ¿O que tengan paciencia? Desde el Partido Popular le pedimos gestión y pedimos que refuerce, que tomen las medidas que tengan que tomar, administrativas, técnicas, jurídicas, etcétera. Que si hay que hablar con Madrid, que cambie las bases, que no puede ser que se devuelva dinero, que no se puede pagar las ayudas al alquiler para gente vulnerable en 24 meses, que cambien lo que tengan que cambiar, lo que sea, que ustedes son el gobierno y nosotros la oposición, y si no son capaces de cambiar lo que hay que cambiar, pues oiga, apártense. Pedir perdón, pedir disculpas no soluciona la vida a nadie, porque tienen que seguir mañana yendo al mercado. No tienen capacidad de compra, no pueden pagar la luz, no pueden pagar la gasolina, no pueden pagar ese 20, ese 30% de incremento de los precios. Con lo cual, gestionen menos social, menos verde, menos digital y más hacer y más gestionar.